Muy buenas tardes a todos. Desde el Instituto Cervantes, que el próximo año cumplirá 25 años, tenemos la convicción que promover ciencia es promover cultura. Y como directora de Cultura del Instituto Cervantes, mi nombre es Beatriz Hernández, que no me he presentado, evidentemente no soy el doctor Alonso Alonso. Es una prioridad la de programar actividades científicas tanto en nuestra sede central del Instituto como en los centros de la red del Instituto Cervantes en el exterior, que en la actualidad son 78 repartidos en 43 países en los 5 continentes. Así, empeñados en hacer visible la ciencia española y con decidida vocación divulgativa, venimos colaborando desde hace ya 5 años en diversos campos tecnológico-científicos con la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular, conocida por sus siglas como SEMBE. Quiero dar muy especialmente las gracias y la bienvenida a todos los organizadores de esta institución, a Alejandra Galindo, a Almudena Porras, a Amalia Díez, a todas las personas que hacen posible que hoy podamos estar aquí todos reunidos en este salón de actos del Instituto Cervantes celebrando la Noche de los Investigadores. En estas 5 ediciones anuales consecutivas del Instituto Cervantes, auspiciada por la Comisión Europea y en colaboración con la SEMP, que se inició en el año 2010, hemos conseguido que estas noches de alquimia, los científicos de toda Europa al unísono, un día de septiembre, tal como hoy, salen de sus laboratorios a la calle para llevar la ciencia a todos los rincones. Por citar algunas de estas interesantes e interactivas noches que venimos celebrando en esta sede del Instituto, aquí van estos sugerentes títulos. Descubre tu ADN, en la cual se explicaba cómo el material genético es la huella distintiva de las diferentes especies e individuos y de cómo este hallazgo ha influido decisivamente en la medicina forense y en la criminología, que está tan de moda. Me consta que hay muchísimos jóvenes que tienen como vocación primera la criminología en los estudios universitarios. Tengo una sobrina que efectivamente ha hecho esto también y un montón de amigos suyos. La magia de las proteínas, otro título en donde se hacía especial énfasis en cómo las proteínas son las máquinas moleculares que descifran el mensaje genético y mantienen la vida. Un bioquímico en la cocina, con una charla introductoria seguida del taller de Gemma y Clara, Cocina con mucha bioquímica, en el que se realizaban experimentos partiendo de un ingrediente tan común como un huevo, sobre los procesos químicos que intervienen al cocinar los alimentos y cómo esta acción facilita la digestión de los mismos. Bioquímica con mucho sentido fue una charla taller muy práctica y también divertida, en donde se jugaba con la interacción fisiológico-química entre nuestros sentidos. Y finalmente, la biotecnología en tus manos, charla y demostración práctica de laboratorio sobre cómo la biotecnología y la biología molecular pueden contribuir a preservar y mejorar el medio ambiente, que es el asunto de todos. Los más jóvenes que veo que afortunadamente también están aquí presentes, este es uno de los temas fundamentales en los que nos tenemos que centrar todos los ciudadanos. En la edición de la Noche de los Investigadores de 2015, que lleva el nombre del genoma humano a través de los tiempos en busca del ADN de Cervantes, tenemos una nueva sorpresa, que en esta ocasión tiene un doble interés científico y cultural, ya que coincide con el histórico descubrimiento este año de los restos mortales de Miguel de Cervantes en la cripta del Convento de las Trinitarias de Madrid, y como el Instituto Cervantes tiene el honor de ostentar su nombre y el cometido de divulgar la lengua y la cultura en español, sirva esta actividad para celebrar nuestro bienio cervantino y homenajear a nuestro escritor universal en este cuarto centenario de la publicación de la segunda parte del Quijote. Y he dicho bienio cervantino porque en 2016, como todos sabéis, se celebrará el cuarto centenario del fallecimiento de Cervantes.
Asimismo, en colaboración con la SEM, desarrollamos en 2012 un programa itinerante de los encuentros taller denominado Los secretos que el ADN esconde, que realizó una gira anual por los centros de Burdeos, Lyon, Utrecht, Argel, Tetuán, Tánger y Belgrado, teniendo un éxito enorme. Por último, informaros a todos que a la finalización de este acto, la SEP nos hará entrega de un legado que se depositará en la Biblioteca del Cervantes, consistente en un libro del Quijote vacío, en donde podrán depositar sus huellas de ADN aquellos participantes que hayan intervenido en el taller y que lo deseen hacer como recuerdo, para que quede su legado de ADN en ese libro de Cervantes, del Quijote, en nuestra biblioteca. Y ahora quisiera dar la bienvenida a la secretaria científica de la SEM, Almudena Porras, a quien cedo la palabra para que nos presente esta quinta edición de la Noche Europea de los Investigadores en la sede del Instituto Cervantes. Sean todos absolutamente bienvenidos. Bueno, pues yo quiero agradecer al Instituto Cervantes que nos ha permitido durante estos últimos años celebrar esta actividad con motivo de la Noche de los Investigadores. Y bueno, algunas de las, como sabes, bueno, yo soy la secretaria científica de la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular, entonces yo os voy a explicar un poquito más de lo que vamos a hacer esta noche, os voy a presentar al ponente. Quería agradecer especialmente a todos los de la Comisión de Divulgación de nuestra sociedad que han colaborado y otras personas que anteriormente estaban en esta comisión que nos han ayudado a preparar esta actividad. Entonces, no sé si sabéis, esta Noche Europea de los Investigadores, que nosotros estamos participando a través de esta actividad, pues se está celebrando pues de forma simultánea en 150 ciudades europeas y en Madrid, pues nosotros en coordinación con la Fundación Madrid+D, la Comunidad de Madrid y apoyados por ellos, pues llevamos organizando ya varios años actividades desde la Sociedad de Bioquímica y Biología Molecular. Como ya os han explicado un poco la actividad, en realidad la charla taller de este año, pues que también lo hemos ligado, ya que estamos en el Instituto Cervantes, al bienio Cervantes, para intentar también explicar pues que de alguna manera a veces hay una conexión interesante entre la investigación científica y las letras. Entonces, como vais a ver a continuación, en la charla taller pues va a haber primero una charla que la va a presentar el doctor Antonio Alonso, que es un forense muy conocido, que ahora os presentaré en más detalle. Y os va a hablar realmente de qué se puede hacer cuando analizamos el DNA y a qué podemos aplicarlos. Entonces, os va a hablar de diferentes aplicaciones de estos análisis de ADN. Y pues una de ellas, que es lo que estaría ligado a las letras, y en este caso a Cervantes, pues sería pues cómo se puede intentar en este caso, al hilo de las investigaciones que se hacen en el convento, que se están haciendo en el convento de las Trinitarias, ver si los restos que se han encontrado podrían ser o no de Cervantes. Entonces, ahora os presentaré al conferenciante y luego después los que tienen reservado sitio para hacer el taller podréis hacer con vuestras propias muestras, pues aislar y precipitar el ADN y os lo podéis llevar luego a casa, ¿vale? Y pues ver cómo se hace, cómo podemos trabajar en un laboratorio y los que no estáis invitados a quedaros aquí a ver cómo se hace, aunque vosotros mismos no podáis hacerlo, estáis invitados a quedaros, así que, en fin, os animo a que os quedéis. Y ya sin más dilaciones os voy a presentar al doctor Antonio Alonso, que como os he dicho es forense, es facultativo del Servicio de Biología del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses de Madrid. Desde 1984 es doctor en Bioquímica y Biología Molecular por la Universidad Autónoma.
Es experto, obviamente, en genética, biología forense. Ha trabajado en diferentes tribunales, digamos, pues, como experto perito en estas técnicas, pues, en distintos tribunales españoles, Tribunal Internacional de La Haya, para la Yugoslavia. Fue el presidente del Grupo Español y Portugués de Trabajo de la Sociedad Internacional de Genética Forense durante los años 1996 a 2000 y, bueno, por supuesto, es miembro de diferentes sociedades científicas importantes. Cuenta con más de 50 publicaciones en revistas importantes de ciencias forenses, libros especializados, en fin. Bueno, yo estoy segura que os va a encantar la charla y espero que también os guste la actividad y muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación del Instituto Cervantes a la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular, porque para mí realmente es un placer y un honor poder estar aquí divulgando pues, el trabajo que realizamos en el laboratorio, ¿no? Agradezco también a la persona que ha puesto el título, El genoma a través de los tiempos. No es un título que he puesto yo, pero que realmente cuadra mucho con lo que quiero contaros esta tarde, ¿no? Porque lo que vamos a hacer es retrasar el reloj en una primera historia para tener la oportunidad de ver la primera prueba de ADN forense que se realizó en el mundo, ¿eh? Y ese caso nos va a enseñar verdaderamente muchísimas cosas. Adelantaremos el reloj hacia el futuro y llegaremos hasta el presente para ver un poco cuáles son las técnicas que utilizamos ahora, y esto lo contaremos con un caso que se llama el fantasma de Heilbronn. Ya veremos a ver de qué manera el ADN permite cazar fantasmas y nos permitirá ver también un poco lo que llamamos la cara oculta del ADN, pero no quiero desvelar nada. Y al finalizar, pues volveremos a retrasar nuestro reloj y nos iremos al siglo XVII. Realmente haremos un viaje histórico viendo un poco los esfuerzos que se han hecho hasta ahora por parte del equipo investigador de los restos de Cervantes en las Trinitarias, y a partir de aquí reflexionaremos un poco qué aportaciones nos puede dar el ADN con respecto a no solamente la propia identificación de los restos, sino con respecto a la figura de Cervantes. Una primera referencia a algo que ya se ha dicho en la introducción y que probablemente gracias a esto muchos de vosotros estéis hoy aquí en esta charla, ¿no? Que son estos episodios de CSI en los que hay una dramatización, pero que realmente han sido una de las experiencias masivas de divulgación científica asociada a la ficción, y que, como decían antes también, pues ha hecho que se han desarrollado muchos máster y un interés muy grande en la juventud por este tipo de investigación. Parece que la investigación científica asociada al crimen tiene un interés importante. Desde luego fue muy rentable y es muy rentable, y por eso la industria cinematográfica y la industria de televisión le ha interesado tanto. Los primeros episodios de CSI Las Vegas, que eran uno de los primeros, digamos, son el origen de este tipo de episodios o de series de televisión. 30 segundos de publicidad costaban en el año 2000 se pagaban $250.000 por 30 segundos. O sea que os hacéis una idea que nunca supusimos los científicos que la ciencia iba a ser tan rentable para la industria de la televisión. Nosotros, sin embargo, vemos que el efecto CSI tiene una parte negativa, ¿no? Y es la concepción de que la ciencia forense es infalible, los resultados se obtienen de una forma inmediata, lo cual crea muchas veces pues, falsas expectativas, ¿no? Y genera muchas veces una visión distorsionada de la prueba en los jueces, en los fiscales, en los abogados y sobre todo muchas veces en los jurados, ¿no? En los jurados populares. Y esto es algo que sufrimos desde el punto de vista de la aplicación los profesionales, ¿no? Pero bueno, sin más dilación nos vamos ya al primer caso. Es un caso con un perfil duro porque es un caso de un doble asesinato que transcurre en el condado de Leicester,
más o menos en el centro de Inglaterra, y el escenario donde se va a resolver es este, que es la Universidad de Leicester, porque allí Alec Jeffreys, que es el padre de la huella genética del ADN, el descubridor de estas técnicas y el que primero lo aplicó, pues lo aplicó primero en un caso de inmigración, haremos una referencia ahora, pero fundamentalmente el primer caso forense es el que vamos a contar aquí. En noviembre de 1983 aparece el cuerpo sin vida de una chica de 15 años cuando vuelve del colegio a su domicilio, Linda Mann. Y probablemente este caso hubiera pasado a engrosar la lista de casos sin resolver, de los casos abiertos, si no hubiera sido, porque desgraciadamente 3 años después, en julio de 1986, aparece otro cuerpo sin vida, en este caso de otra chica de 15 años, Dawn Ashworth, y en ambos casos pues, se trata de 2 hechos que ocurren pues, a 3 millas de distancia en un paraje aislado fuera del centro urbano, y la autopsia pues, revela signos de violación y signos de violencia compatibles con la muerte en los 2 cuerpos de las víctimas, ¿no? Se obtienen pruebas en ese momento de restos, posibles restos del culpable, el asesino de estos delitos. En el segundo caso, se ve merodeando por la zona a un joven también de 17 años, Richard Buckland, que es un chico que tiene una determinada deficiencia psíquica, y después de una serie de interrogatorios por parte de la policía, él se declara culpable, pero solamente del segundo crimen. Dice que el primero no. Bueno, si esto es así, la policía piensa que puede haber un criminal suelto y tiene noticia de que hay un investigador, este es Alec Jeffreys, al que se le pregunta si podría aplicar la técnica que está desarrollando a la resolución de este caso. Empiezo aquí con la parte de la publicidad. Vamos a hacer 2 o 3 cortes de publicidad para enseñar un poco la ciencia o la base de la ciencia y para que podamos entender no tanto las técnicas, pero sí su significado, ¿no? Contaros en una diapositiva qué es el genoma humano, que es un código universal, que probablemente todos sabéis, pero recordaros algunas cositas básicas. Aquí tenéis la visión que tenemos de las células que normalmente analizamos en el laboratorio. Desde arriba abajo, pues eso es una gota de sangre aumentada 400 veces, o una gota de saliva, o un corte de músculo o de hueso, o unos restos de semen en el que vemos los espermatozoides. Como ves, todas estas células son completamente distintas, pero todas ellas tienen un mismo contenido de ADN. El contenido de ADN de esa célula se llama genoma, que se estructura en 23 pares de cromosomas homólogos, ya lo sabéis. Cada miembro de ese par proviene de uno de nuestros progenitores, de nuestro padre y nuestra madre. Y eso nos da una idea ya de la oportunidad de utilizar este código para hacer estudios de herencia, porque realmente para este tipo de ADN, luego veremos que hay más de un tipo de ADN, pero para este tipo de ADN estamos constituidos al 50% de regiones paternas y maternas. Es un ADN que está muy superenrollado en esas estructuras que son los cromosomas. Entonces, si pudiéramos tirar de él, veríamos que al final lo que encontramos es eso que se representa ahí, una doble hélice en la que el sentido de lectura de esas 4 letras y la secuencia de esas 4 letras es la que va a determinar los genes, que en último término pues son los que determinan las proteínas y por lo tanto los que determinan el contenido de esas células, nuestra apariencia física, etcétera, etcétera. Sabemos que hay hoy en día alrededor de unos 20 y tantos mil genes, pero cuando hacemos un recuento de lo que supone los genes con respecto al total de ADN que tenemos en nuestras células, vemos que hay una altísima proporción de ADN que no son realmente genes. No sabíamos cuál era su significado y se le llamó ADN no codificante. Incluso al principio se llamó a este ADN basura, y este es el ADN que estaba estudiando Alec Jeffreys, porque este ADN presenta una gran variabilidad. Realmente Alec Jeffreys estaba estudiando este tipo de secuencias que se repiten en tándem y que nos permiten diferenciar individuos de esta manera. Imaginaos el individuo 1 que tiene 8 repeticiones de esa secuencia en el cromosoma que heredó de su padre y 10 en el que heredó de su madre. Si fuéramos capaces de cortar
por los extremos estas secuencias y separarlas por su tamaño, pues esas diferencias en el número de repeticiones de secuencia se convierten en un perfil de ADN sencillo. Aquí tenéis simplemente para una región de ADN pues distintos individuos que, como veis, podemos diferenciarlos todos, tienen un perfil distinto. En este caso no se trata de muestras no relacionadas, se trata de un caso real. Y os lo pongo porque veis un poco de qué forma incluso el ADN se puede introducir en la privacidad de las personas. Esto era un caso de una identificación de un cadáver de una mujer que apareció carbonizado y que las técnicas forenses clásicas no permitían identificarlo. De ese cadáver, de muestras de ese cadáver, obtuvimos este perfil. Y para identificar ese perfil disponíamos de los dos hijos de esta mujer. Uno de los hijos es este. Veis que de las dos posibles variantes, esta es la que hereda el hijo, el otro también hereda la misma. Y para completar esa identificación nos mandaron al cónyuge de esta mujer, al supuesto padre de los hijos. El padre es este perfil, el número 4. Como veis, ha transmitido esta banda a uno de los hijos, pero lo que vimos es que este no podía ser hijo de ese padre, ¿no? Es decir, que buscando la identificación forense, pues de alguna manera nos entrometimos en la privacidad de las personas. Muchas veces no sabemos cuál es la trascendencia que tiene esto para el caso, y en este caso lo único que hacemos es indicarle al juez cuál es la situación de conflicto que tenemos, de estos casos inesperados que a veces aparecen. Pero una cosa importante que quiero que veamos luego al final, y es que hoy en día podemos conocer parte del ADN de una persona, y esto es lo importante, sin analizar a esa persona, porque al final estamos constituidos al 50% de genes paternos y maternos, y de otro material que luego veremos, el ADN mitocondrial, el cromosoma Y, el que nos transmiten nuestras madres o nuestros padres y que nos permiten también obtener esa información sin necesidad de analizar al individuo, analizando a un familiar. Realmente este es el sistema que dio lugar al nombre de DNA fingerprinting o huella genética del ADN, que es, como veis, es un sistema complejo de multibandas, un sistema multilocus, y la primera aplicación del ADN a un caso de inmigración en el que esta señora quería reagrupar a su hijo de Ghana y que tuvo que hacer la demostración de que era su hijo mediante este tipo de estudios que fue llevado a cabo por Alex Jeffries. En la actualidad, por ejemplo, esto es algo que se realiza mucho en la mayoría de los países, incluso el nuestro. Nuestro Ministerio de Asuntos Exteriores tiene un convenio con distintas instituciones, con la nuestro instituto también, para realizar estudios genéticos para reagrupaciones familiares de China, Pakistán, Nigeria y distintos países. Hay cientos de análisis que hoy se realizan de estos casos de inmigración. Pero vayamos al caso. La primera prueba. ¿Qué pasó con los análisis de ADN? Este es el primer resultado, que os lo voy a explicar, aunque lo vais a entender. No es nada espectacular, la imagen que vemos no es nada espectacular, el ADN no es nada espectacular, pero el resultado que vamos a obtener ya veréis cómo es de espectacular. Aquí tenemos los resultados en el centro del perfil que se obtenía de la muestra de semen obtenida del cuerpo de la víctima. Como veis, se ven 4 bandas, como mucho para cada región, podemos tener 2, la que hemos heredado de nuestro padre y nuestra madre, lo que indica que hay una mezcla de fluidos. Por otro lado, teníamos una muestra de referencia tomada de la sangre, extraído el ADN de la víctima. Y veis que esas 2 bandas de abajo corresponden con la víctima, es decir, que eso parece que era una mezcla de células de la víctima, y luego las 2 bandas de arriba, que corresponderían a los restos de semen, se excluyen con respecto al perfil que obteníamos de este chico, de Richard Buckland. Es decir, que parece que no mintió, que era verdad, que no él en el primer asesinato del 83 no participó. ¿Qué pasó en el segundo? Y es lo que tenemos aquí, y esto es lo que realmente fue un hallazgo espectacular. Y es que, como veis, teníamos en este caso 2 muestras de semen de las que se pudo obtener ADN, ya con una sensibilidad muy baja. Pues estamos en una situación en la que perder esa sensibilidad es relativamente fácil, pero se pudieron obtener estos resultados, y lo que vemos es que tampoco Richard Buckland realizó el asesinato del que se había autoinculpado. Y no solamente esto, sino lo que es más importante, y es que el perfil de los restos de semen en ambos casos correspondía al mismo individuo.
¿Qué es lo que hace a una persona el autoculparse de un crimen que no ha cometido? Pues probablemente habrá que hacer una autocrítica a los procesos de los interrogatorios policiales, de la presión, de la alarma social del momento para responder a esto. En cualquier caso, inmediatamente Richard Buckland fue puesto en libertad en noviembre de 1986 y, como veis, la primera prueba de ADN no permitió identificar a un culpable, permitió exonerar a un inocente. Y esto ha sido muy importante, porque como consecuencia de esto, el ADN se ha utilizado en algunos proyectos, algunos muy importantes como este proyecto Inocencia, en el que ya llevamos en septiembre de 2015 330 exonerados por pruebas de ADN. Personas que fueron inculpadas falsamente de un delito y que gracias al análisis ahora de pruebas de ADN han permitido exculparles. Como el ejemplo que os pongo, se trata de Michael Morton, que pasó 25 años en la cárcel por un crimen que no cometió y que posteriormente el ADN permitió identificar no solamente al culpable de este asesinato, sino un asesino en serie que en el área donde ocurrieron los hechos había perpetrado otros crímenes. La policía, en diciembre de 1986, sin tener ningún resultado, comienza algo importante también, que luego ha tenido mucha importancia, que ha sido los análisis masivos de ADN. Llamó absolutamente a todos los varones del condado de Leicester y les pidió que voluntariamente dieran una muestra de ADN, una muestra de sangre para poder hacer su ADN. Durante un año se hicieron más de 5.000 análisis a distintos varones y no hubo ningún resultado. Y como en las mejores películas, en septiembre de 1987 la policía recibió una llamada de una mujer que había escuchado en un pub a un individuo que estaba contando que le habían dado 200 libras por ir con el pasaporte de otra persona. Esta otra persona era Colin Pitchfork, que inmediatamente fue detenido por la policía. Se le hizo su ADN y aquí veis el resultado. El análisis de ADN de Colin Pitchfork era coincidente con el perfil que se obtenía en los restos de semen de los tres casos. Este era el primer caso que os quería contar. Estamos en el año 1987. Realmente el problema que tenían las técnicas que desarrolló Jeffreys es que no eran muy sensibles, se podían aplicar solamente a determinadas muestras que tenían una gran cantidad de ADN. El avance que resultó luego un premio Nobel por el descubrimiento de esta técnica, la técnica de la reacción en cadena de la polimerasa, que nos permite hoy, en la mayoría de los laboratorios de biología molecular, el poder sintetizar ADN y, por lo tanto, obtener grandes cantidades de aquellas cantidades pequeñas que obtenemos pues, de todas estas muestras forenses con las que trabajamos en lo que son unos restos de semen, unos restos de saliva o unos restos de sangre. No vamos a entrar en lo que es la técnica, pero simplemente deciros que si nos interesa analizar una zona que vemos ahí en esta representación del genoma, que está representada en forma de rojo, después de este proceso de amplificación, esto es como una fotocopiadora biológica, lo que vamos a tener son grandes cantidades de esa región. Y esto, pues hoy en día, lo podemos hacer, además, marcando cada una de estas regiones que analizamos, con distintos fluorocromos, distintos colores, y obtener pues, un perfil genético que llamamos aquí un perfil genético multicolor, ¿no? Pasamos del blanco y negro de la primera tecnología de Jeffreys a la tecnología multicolor de la secuenciación automática. Y esto se puede hacer en horas en la actualidad. En realidad, esto es lo que normalmente están analizando hoy los laboratorios forenses. Esto es un perfil genético en el que veis que, en este caso, analizamos 15 regiones repetidas, de estas repetidas en tándem, que tienen mucha variabilidad. Veis que algunas de esas regiones tienen dos bandas o dos picos y unas tienen una. Bueno, cuando hay dos bandas distintas es porque uno es heterocigoto, la variante que recibe de su padre y su madre es distinta, mientras que en algunos casos, por ejemplo, en este caso, que solamente tengo pues una banda, es que la variante que he recibido de mi padre y de mi madre es la misma y soy homocigoto, ¿no? Realmente estos perfiles no nos dicen nada.
de la persona, nos dicen muy poco. Solamente nos dicen, porque analizamos simultáneamente una región específica de los cromosomas sexuales, si esta muestra proviene de un varón o proviene de una mujer, pero en sí no nos dicen nada, son perfiles neutros. Lo que nos interesa además pues son estos códigos, que para ese marcador que llamamos D8, este individuo tiene el alelo, la variante 13, en homocigosis, porque es 13-13, o para el marcador CSF1PO, que es 10-12, porque ha heredado una variante 10 y una variante 12. Pero tiene unas características que lo hacen importantes y fundamentales. Fundamentalmente quiero resaltar dos. Primero, el poder de discriminación. La probabilidad de encontrar a un individuo no relacionado genéticamente que tenga este perfil genético sería tan improbable como que habría que analizar a billones de individuos en la población para obtener un perfil igual. Y por otro lado, estas técnicas nos permiten trabajar con muy pocas cantidades de ADN. El genoma humano de una célula pesa 6 picogramos. Hoy, mediante estas técnicas de PCR, podemos analizar ese ADN a partir de muy poquitas células. Y ahí tenéis pues, una colección de muestras a partir de las cuales se pueden obtener estos resultados. Como siempre, todo aquello que tiene una ventaja enorme, que es la sensibilidad y la discriminación, presenta también una serie de desventajas, como pueden ser la contaminación. Si tengo una sensibilidad tan grande, puede que no solamente detecte aquello que me interese, sino que detecte también pequeñas contaminaciones que a lo mejor están en la escena del delito, pero que no tienen que ver con los hechos. Como os decía, en sí, este tipo de perfiles no nos dicen nada, pero cobran especial interés cuando se comparan y cuando hay coincidencia. Por eso se han desarrollado en todo el mundo, y la primera base de datos de ADN que se desarrolló, obviamente, fue en el Reino Unido en el año 1995, se han desarrollado bases de datos en las que, de manera sistemática, se proceden a comparar los perfiles genéticos. ¿Qué tipos de perfiles genéticos? Pues, por un lado, lo que se crean son de todos aquellos perfiles obtenidos de vestigios biológicos de las escenas del crimen de casos sin resolver. Y entonces yo puedo comparar todos esos perfiles entre sí y ver que a lo mejor el perfil obtenido en un delito determinado en Badajoz coincide con otra escena del delito en Madrid. Y eso ya es una información muy interesante desde el punto de vista policial. Y, evidentemente, cobra interés si yo tengo un registro también de personas detenidas, imputadas, sospechosas de determinados delitos, porque en la comparación puedo obtener coincidencias que me permitan poner nombre y apellidos a esos perfiles que eran perfiles dubitados sin autor conocido, ¿no? Además de estos índices, por lo que os decía antes de la contaminación, y porque fue una de las primeras cosas que vieron, sobre todo en la base de datos del Reino Unido, todos los investigadores, por ejemplo, que trabajamos en nuestro laboratorio, estamos en una base de datos de eliminación, porque en el laboratorio, aunque trabajamos en unas medidas muy estrictas, puede haber pequeñas contaminaciones. Y además de evitar las posibles contaminaciones, tenemos que monitorizarlas, ¿no? Y en la mayoría de los laboratorios hoy es obligado tener la base de datos de eliminación de todos los investigadores para detectar posibles contaminaciones en el proceso de los análisis. En la actualidad, cada vez hay un crecimiento mayor de este tipo de bases de datos y una interconexión también mayor entre los distintos países en los que se transfieren. En nuestro país, por ejemplo, existen 500.000 perfiles en la base de datos de investigación criminal y estamos ahora mismo comparando y transfiriendo este tipo de datos con bases de datos nacionales de más de 13 países europeos. En total, más de 40 millones de perfiles STRs en la actualidad. Estamos en la era CSI, en la era de la investigación científica, en la que hay una técnica que aporta unos datos importantes, y en esa era, año 2007, es la que nos vamos al segundo caso, que es el fantasma de Heilbronn. Nos vamos a esta ciudad del sur de Alemania, en la que vuelve a ocurrir un delito tremendo, que es el disparo y la muerte a bocajarro de una pareja de policías, de 2 oficiales de policías que son tiroteados y que uno de ellos, esta oficial de policía, Michelle Case-Wetter, fallece en el acto y su compañero queda en coma. No hay ningún testigo
y como consecuencia de estos hechos comienza una investigación. Ahí tenéis algunas imágenes reales, veis realmente que estamos en la era CSI, que hay una protección de las personas que toman todas las evidencias. Veis en la segunda foto, en la del centro, que hay alguien tomando con un hisopo, hay una muestra en el borde de la ventanilla del coche. Como consecuencia de estas tomas y de los análisis de ADN se obtiene un perfil STR de una mujer. No se sabe quién es, se manda a la base de datos y, sorprendentemente, los resultados de la búsqueda en la base de datos dan que el perfil de la escena de Heilbronn coincide con otros 40 casos criminales, 6 de ellos homicidios, ocurridos en Alemania, Austria y Francia. Y esto, pues, trae loca a la policía, fundamentalmente a la policía alemana, que invierte un montón de recursos en la investigación para intentar resolver este problema, que tiene también una trascendencia social porque genera una alarma importante. Incluso en el año 2008 se piensa, por algunas declaraciones de algunos testigos, que pudiera ser una persona transvestida, un transexual, ¿no? Y que este sería su retrato robot del asesino. Y se ofrece además una recompensa de 300.000 euros. Durante todo este tiempo hay una dedicación y una investigación por parte de la policía alemana a nivel nacional muy importante con este caso, hasta que en marzo de 2009, en un caso accidental, en un caso donde no cabe esperar que haya el ADN de ningún criminal, es un caso de un incendio en un geriátrico en el que mueren carbonizados algunos de los ancianos que están en ese geriátrico, se vuelve a obtener accidentalmente ese perfil de esa mujer que se obtuvo en la escena de Heilbronn. A partir de aquí, los investigadores empiezan a pensar que hay algo que no va bien. Y en marzo de 2009 se identifica el perfil de ADN en los hisopos que se estaban utilizando para la toma de muestras, que se habían contaminado en la propia factoría de manufacturación. Es decir, que una de las operarias de la empresa donde se hacían estos hisopos había contaminado estos hisopos. Es decir, que es una cosa de las más graves. No es que esté contaminada la escena con un ADN que no tenga que ver con los hechos, es que en el reactivo que he utilizado para hacer la toma de muestras ya hay una contaminación. Como podéis pensar, esto ha tenido una importancia tremenda, ¿no? Porque nos ha puesto de relieve la importancia que tiene la contaminación en este tipo de casos, ¿no? Y simplemente 3 lecciones aprendidas, aparte de las medidas para monitorizar y minimizar la contaminación, tanto en la escena como en la toma de muestras, como en el laboratorio. De nada sirve que seamos muy cuidadosos en el laboratorio, que tengamos presiones positivas y negativas en los distintos laboratorios, que trabajemos en cabinas de seguridad biológica, que utilicemos una vestimenta especial, si resulta que estamos utilizando, pues, para tomar muestras algo que está contaminado, ¿no? Por eso, muy importante, como consecuencia de este caso, se está desarrollando una norma internacional para asegurar que todos los reactivos que se utilizan en el ámbito forense están libres de ADN. Pero el significado de la prueba tiene también importancia, ¿no? La prueba del ADN nos indica con una alta probabilidad la procedencia individual de un indicio, pero no nos dice nada de cómo llegó el indicio ahí, y esto es una cosa importante. Y una tercera lección que aprendemos es con respecto a la valoración de la prueba. La identificación de la persona de la que procede el indicio no siempre es un signo de culpabilidad, dependerá de las circunstancias. Por lo tanto, en general, no hay ningún individuo que haya sido sentenciado y que haya sido determinado culpable como consecuencia solamente de un análisis de ADN. El análisis de ADN hay que verlo en su contexto y hay que ver en las explicaciones, ¿no? Para terminar el caso, el ADN nos llevó a crear ese fantasma
permitió también su análisis resolverlo. Pero ¿quién disparó a Mitchell Kishwater? Bueno, pues en noviembre del 2011 la policía acorrala a una banda neonazi en una caravana. Es una banda neonazi que normalmente extorsionan a comerciantes turcos en Alemania. Se suicidan en esa emboscada de la policía, y en el domicilio de ellos primero se encuentran las armas que habían robado cuando mataron a los policías, y además en una de las camisetas que recuperan de la casa hay trazas de sangre que tienen un perfil de ADN que es coincidente con el de Mitchell Kishwater. Al final, pues el ADN permitió dar también una respuesta a este caso. 2 diapositivas nada más de publicidad científica para que podamos entender la parte de Cervantes, que es ya la última que nos queda. Por un lado, os he hablado que estamos constituidos al 50% de ADN paterno y materno, pero hay un ADN especial, que es el ADN mitocondrial, que no está en el núcleo, que está en el citoplasma de la célula, que lo transmite solo el óvulo, y por lo tanto todos los individuos que tengan una relación por vía materna van a compartir el ADN. ¿Se ha ido la...? Ahí veis un árbol familiar. Normalmente en este tipo de árboles familiares, para los que no estén familiarizados, representamos al varón como un cuadrado y a la mujer como un círculo. Veis que todos los miembros de esas 3 generaciones que tienen el color azul tienen el mismo ADN, porque es transmitido por vía materna. Para que lo entendáis, cómo se transmite el ADN, creo que lo vais a entender bien. Todos aquellos varones que estéis en la sala, que tenéis hijos o hijas, que sepáis que el ADN mitocondrial de vuestros hijos e hijas es el ADN de vuestras suegras. No sé si a partir de ahora vais a mirar a vuestras suegras de la misma manera o con un poco más de cariño. Esto es así. Entonces, esto es muy importante porque yo puedo saber el ADN de alguien, el ADN mitocondrial, sin analizarlo, analizando a un referente. Y esto es muy importante para lo que va a venir ahora. Desde el punto de vista técnico, la variabilidad es distinta, tenemos que secuenciar y todo esto es un poco más complejo, pero en principio es una de las técnicas que se utiliza en el ámbito forense, sobre todo cuando no tenemos ADN nuclear. Y de la misma manera que las madres transmiten a toda su descendencia un ADN que es el ADN mitocondrial, los varones transmitimos a nuestra descendencia de varones algo específico, que es el cromosoma Y, que se transfiere también de manera inalterada, entre comillas, porque siempre hay las mutaciones a lo largo de las generaciones, pero de manera bastante íntegra a lo largo de las generaciones, como podéis ver en ese ejemplo de transmisión. Todos esos varones de color azul tienen el mismo cromosoma Y y, por lo tanto, puedo hacer estudios retrospectivos incluso muchas generaciones antes, porque ese ADN se transmite de manera inalterada. En este caso, además, hay muchas regiones variables en el cromosoma Y, pero hay también estas regiones repetitivas que hay en el ADN nuclear que veíamos antes. Y nos metemos ya en el caso de Cervantes, que es el que yo creo que ha generado mayor interés. Ya sabéis que pues este año empezó el estudio, después de un estudio de documentación histórica de prospección, excavación en el convento de las Trinitarias. Yo voy a resumir en 3 diapositivas un trabajo tremendo que ha hecho un equipo de antropólogos, arqueólogos, gente del Museo del Traje, en fin, un conjunto de más de 60 profesionales durante unos meses en la cripta de las Trinitarias. Ellos parten del convencimiento y de la documentación histórica de que los restos están ahí, pero hay una complejidad, y es que la iglesia originaria de las Trinitarias se derriba y se hace una nueva iglesia con otra orientación a finales, la segunda mitad del siglo XVII. Y los restos de Cervantes y otras 16 personas están enterrados en la iglesia antigua. Y no se sabe, todavía no hay una documentación, con posterioridad se conoce que ese documento de custodia, si ha habido un traslado o no de los restos de la vieja iglesia a la iglesia nueva. Aquí tenéis una reconstrucción 3D de la iglesia del convento de las Trinitarias y veis que justo debajo del piso de la nave central pues está la cripta, en la que hay en la pared una serie de nichos, que es por donde empiezan nuestros investigadores a hacer el estudio arqueológico y antropológico, y luego seguirán
por el suelo. Vamos a ver lo que encontraron. Realmente analizaron unos 36 nichos, muchos de ellos con inscripciones funerarias de capellanes. Veis que algunos no están abiertos, porque lo que se hacía es con una cámara endoscópica, el tener una visión del interior sin necesidad de destruir. Había una con inscripción parcial, 2 capellanes, 6 enterramientos de adultos y, en general, el análisis fundamentalmente de todo lo que es el ajuar, la vestimenta, los ataúdes y demás, indicaban que estábamos con restos del siglo XVIII, siglo XIX. Saltó este ataúd con las iniciales MC y saltaron los teletipos de la prensa y los titulares diciendo que ya se había encontrado a Cervantes. No tenía nada que ver. Ese MC está hecho con tachuelas que están hechas de forma industrial y no manual, corresponden al siglo XIX. La madera del pino también parece que no podría corresponderse con, o la manufactura del ataúd no se podía corresponder con el siglo XVII, que es cuando fallece Cervantes, que es en 1616. Los investigadores lo que han visto ya en estos primeros nichos es que hay una gran mortandad infantil y han encontrado en muchos de estos nichos enterramientos infantiles. Creo que hasta el día 27 está todavía una exposición fotográfica interesante que está aquí al lado, en el Museo de Historia de Madrid, en Tribunal, donde se muestran algunos de estos resultados de niños, fotos tan impactantes como estas, de algunos niños momificados, ¿no? Todos ellos que sufren signos de raquitismo y que los investigadores están ahora muy preocupados estudiando cuáles son las causas de esta mortalidad infantil, fundamentalmente en la segunda mitad del siglo XVIII y del siglo XIX. Son cosas adicionales. Bueno, no se encuentra nada en la cripta, entonces empieza a hacerse un estudio en el suelo. Aquí veis algunos de los momentos en los que se hace esa excavación arqueológica, donde en síntesis lo que tenemos es, en la primera cota, cuando están con la excavación a 10 centímetros, aparecen 172 enterramientos. Muy pocos de ellos en féretro, la mayoría son restos óseos sueltos, y a 30-50 centímetros pues, también un gran número de individuos, ¿no? 57, en este caso ya 42% se encuentran féretros, ¿no? El análisis de nuevo arqueológico, de materiales, de los ajuares y demás, indica que en todas estas cotas se está digamos, descubriendo el siglo XVIII y el siglo XIX, pero no hay nada del siglo XVII. Hasta que aquí tenéis una visión, una reconstrucción en 3D de un corte transversal del suelo, y al final, en el extremo sudeste de esa cripta, se encuentra en una cota de 135 centímetros, que está ya en el sustrato geológico, no hay nada por debajo, se encuentra esto. Una serie de restos mezclados a esa cota, y justo por encima de esos restos pues, aparece un ataúd de un clérigo, ahora que sí se puede datar que sea del siglo XVII. Justo en el nivel anterior de estos restos mezclados. Así que, bueno, empezamos a hacer un estudio antropológico. Ya sabéis que los antropólogos el estudio fundamental que hacen pues es para determinar el número mínimo de individuos que puede haber, la edad de esos individuos, el sexo, y para esto lo que hacen es ordenarlos, clasificarlos, medirlos, ver morfologías y, bueno, pues unas cosas a veces tan sencillas como valorar que si hay 5 radios izquierdos o derechos y son de una persona infantil, de una persona de baja edad, pues al menos tengo 5 restos infantiles. Aquí tenéis, por ejemplo, el estudio de los cráneos que se encuentran en esa mezcla de huesos, que indica que hay un mínimo número de individuos adultos de 10 y concretamente por el estudio morfológico ellos determinan que puede haber al menos 4 adultos masculinos. Uno de ellos podría ser nuestro escritor. En conjunto, todos estos datos nos indican que el número mínimo de individuos que detectan en esta mezcla son 15 individuos.
Y si se compara con el número de individuos inhumados en la Iglesia, esto hay documentación histórica de todos los que se inhumaron desde 1616 en la antigua Iglesia, pues son unos 17. Es decir, que cuadra bastante bien el número. Cuadra bastante bien el número. Cuando un estudio antropológico con esta poca representación de restos dice un número mínimo, normalmente es que hay más, más de esos 15. Además de esta coincidencia, en el momento en el que están acabando estos estudios, se encuentra el documento de custodia en el que está escrito que se pagan 400 o 4.000 reales para que se trasladen los restos de la iglesia antigua a la iglesia nueva. Con todos estos datos, la conclusión del estudio antropológico y arqueológico de los restos son que claramente son compatibles con el grupo de personas que estuvieron enterradas en la iglesia primitiva de las Trinitarias y fueron trasladadas a la cripta de la nueva iglesia en forma de osario. Entre esas personas se encontraba Miguel de Cervantes y su mujer Catalina de Salazar. Esta es la conclusión fundamental del estudio del equipo de antropólogos y arqueólogos en las Trinitarias. Bueno, la primera pregunta que nos hacemos es, ¿se puede individualizar estos restos? ¿Se puede identificar mediante ADN? No podemos responder sin realizar algunas pruebas, pero sí que os quería presentar pues, un dato de algunas investigaciones que hemos hecho en nuestros laboratorios, como por ejemplo, en el año 2006 nos pidieron, porque había un estudio antropológico sobre los restos de Juan II de Castilla, que estaban enterrados en la iglesia de la Cartuja de Miraflores. Juan II de Castilla tiene mucha importancia en nuestra historia reciente, porque es el padre de Isabel la Católica. Y lo que os voy a mostrar aquí es que a partir de ese molar que nos enviaron al laboratorio podemos obtener, estamos hablando de un resto del siglo XV, pudimos obtener un perfil de ADN de mucha calidad. Obtuvimos una concentración de ADN de 1 nanogramo por microlitro, que eso hoy en día eso nos permite analizar un genoma. Como veis, es un ADN que está un poco degradado. Veis que los fragmentos que veis a vuestra izquierda tienen mayor intensidad y los otros menor intensidad. Eso es porque el ADN está degradado. Pero a partir de este molar obtuvimos unos buenos resultados. ¿Se podrían obtener en los restos de las Trinitarias? Bueno, ¿para qué los queremos primero, ¿no? ¿Para qué queremos obtener el ADN? Para la identificación de los restos, para eso tenemos que tener algo, como ya sabéis, para comparar, ¿no? Entonces, aquí los genetistas empezamos, y también los historiadores, a ver qué muestras de referencia puede haber, de qué familiares puede haber. Y aquí tenéis un árbol, digamos, parte del árbol genealógico probado de Miguel de Cervantes, donde veis a la altura de donde está Miguel, pues todos sus hermanos, Rodrigo, Magdalena, Juan de Cervantes, Luisa de Cervantes. Tenéis al padre, Rodrigo de Cervantes, a la madre, Leonor de Cortinas, y al abuelo, Juan de Cervantes. En este árbol genealógico, y el árbol genealógico probado nos lleva un poco más arriba hasta el tatarabuelo, Pedro Díaz de Cervantes. Y luego hay otro árbol genealógico, ahora hablaremos de él, que nos lleva mucho más allá. Pero lo que está probado son originarios de Córdoba. Tanto el abuelo, el bisabuelo, como el tatarabuelo son originarios de Córdoba. Lo que hemos hecho es reconstruir estos árboles familiares y ver dónde hay enterramientos identificados de estos individuos para poder obtener el ADN y comparar con las Trinitarias. Seguro que ya me decís de todo este árbol, porque lo sabéis perfectamente, ¿cuánta gente comparte el ADN mitocondrial con Miguel de Cervantes? ¿Os ayudo un poco? 9 personas, obviamente todos sus hermanos, su madre, la abuela. La abuela está enterrada en Arganda del Rey y es una de las candidatas más interesantes para el análisis de la identificación de esos restos. Y en la línea paterna, ¿quién comparte el cromosoma ahí con Miguel de Cervantes? Obviamente sus hermanos, su padre, su abuelo, su bisabuelo, su tatarabuelo. Tenemos 7 candidatos también. Haciendo un estudio de todos estos individuos, un estudio histórico de alguno de ellos para ver si todavía podemos tener un sitio identificado en una sepultura determinada para obtener estos restos, hay 3 candidatos interesantes. Uno de ellos es Juan de Cervantes, enterrado en el monasterio de Jesús Crucificado, en Córdoba.
puede ser interesante. Hay un proyecto que está llevando a cabo un historiador y escritor, que es Fernando Penco Valenzuela, intentando hacer primero un estudio histórico fundamentalmente de los registros de determinados patrimonios, para ver si realmente se mantienen ahí los restos, si ha habido algún tipo de traslado, sobre todo de obras de modificación de la iglesia primitiva, que parece que no. Otro de ellos es su tío por parte paterna, Andrés de Cervantes, que fue alcalde de Cabra y que murió, aunque esto todavía no está documentado históricamente, pero es muy probable, porque fue alcalde y murió allí, que esté enterrado en la parroquia de Asunción de Cabra, en Córdoba. Y como os decía antes, pues otro de las posibles muestras de referencia más interesantes es Elvira de Cortinas. Elvira de Cortinas está enterrada en la iglesia de San Juan Bautista de Arganda del Rey, esto lo sabemos. Otra cosa es que no sabemos si se va a encontrar de manera individualizada, y para eso, antes de nada, hay que hacer un estudio histórico buscando en todos esos registros parroquiales, de traslados, patrimoniales, etcétera, etcétera. Y eso es lo que yo creo que, antes de descartar la posibilidad de identificar estos restos, sería interesante. Pero sería interesante, como os decía al principio, porque el ADN nos ofrece la posibilidad de obtener otros datos, no solamente los de identificación, y nos permite hacer un análisis, en este caso, muchas veces sin tocar los restos de las trinitarias. Mira, esto es lo que os decía antes. Hay básicamente dos biógrafos de Cervantes que han trabajado muchísimo con todo el registro documental. Por un lado está la genealogía de Cervantes, que tenéis a vuestra derecha, de Astrana Marín, en la que nos lleva el linaje paterno 4 generaciones a Córdoba, hasta el tatarabuelo, Pedro Díaz de Cervantes. Y sin embargo, uno de los primeros biógrafos del siglo XIX, que fue de Cervantes, que fue Fernández Navarrete, nos lleva el linaje paterno a 13 generaciones, hasta un tal Alfonso Munio Cervatos, que sería descendiente de los reyes godos y que se sitúa en el reino de León y de Galicia. Y de aquí muchas veces vienen algunas teorías del origen del escritor, que ahora veremos. Bueno, imaginaros que tuviéramos el ADN del abuelo Juan de Cervantes cordobés, ¿qué podríamos hacer? Bueno, pues podríamos comparar con otra persona que aparece en la genealogía de Navarrete, que sería el heptaabuelo, que es otro Juan de Cervantes, que fue el arzobispo de Sevilla. Y de este sí que tenemos un sepulcro en la capilla de San Hermenegildo de Sevilla, individualizado, y por lo tanto aquí hay una muestra custodiada e identificada. Si pudiéramos obtener del abuelo enterrado en Córdoba ADN y compararlo, podríamos valorar primero algo fundamental, y es que esto además es una duda sobre Cervantes, que es su origen familiar. Primer peldaño, el origen familiar. Hay algunos biógrafos que piensan que puede llevar hasta esa línea, hasta Alfonso Munio Cervatos, mientras que lo único probado realmente para la mayoría de ellos es que la genealogía nos lleva a Córdoba y nos lleva a Pedro Díaz de Cervantes, tatarabuelo. Bueno, si yo tengo el mismo cromosoma en este Juan de Cervantes y en el Juan de Cervantes, arzobispo de Sevilla, pues ya hay un dato interesante para ver si se pueden conciliar estos árboles genealógicos. Y además el ADN podría utilizarlo para comparar con los restos de las trinitarias y ver si alguno de esos restos está Miguel de Cervantes. Otro de los temas o de los enigmas de Cervantes, aparte del origen familiar y muy relacionado con este, es el origen geográfico y poblacional. Hay teorías de todo gusto. Hay verdaderos cervantistas que dicen que tuvo un origen en León, y entonces ya ven en los paisajes del Quijote, en vez de paisajes de la Mancha, paisajes leoneses y gallegos. Hay incluso un documental en el que, pues hecho por algunos historiadores y por algunos intelectuales, que reclaman el origen catalán de Cervantes, ¿no? Que es de mucha actualidad en estos días, ¿no? Casi ya de reflexión. ¿Y qué podemos hacer con esto? ¿Qué puede ofrecer la genética con respecto a esto? Bueno, nosotros llevamos analizando en el campo de la genética humana, de la genética de poblaciones,
podemos analizar la estructura de las poblaciones analizando lo que llamamos marcadores de ADN de ancestralidad, que nos permiten diferenciar los grandes grupos, el grupo asiático, el grupo africano, del grupo europeo. Porque dependiendo del aislamiento de estas poblaciones con respecto a con las que conviven, si se reproducen y se relacionan solo entre sí, pues al final acaban acumulando una serie de variaciones que solamente tienen ellos. Y hoy podemos, analizando unas 165 regiones, podemos tener una idea muy importante o muy exacta del origen, con un valor probabilístico, de dónde proviene ese linaje. Podemos decir que ese linaje de cromosoma Y es mucho más probable que provenga de un individuo africano o de un individuo asiático, ¿no? Una de las preguntas que se plantean todo el mundo y que se plantean algunos estudiosos es si era Cervantes originario de una familia conversa, judío conversa. Y esto se lo plantean, claro, porque su padre era cirujano médico, lo que se entendía entonces por cirujano, con conocimientos de medicina. El abuelo creo que era abogado, el bisabuelo pañero, en fin, todas esas profesiones en aquella época, y viniendo de Córdoba, 90% de que fueran de una población judía. Hay otros muchos datos que nos podrían llevar por ahí, y es algo que defienden pues, Américo Castro, Daniel Eisenberg y otros, ¿no? De reconocido prestigio, ¿no? ¿Qué podría aportar el ADN con respecto a esta pregunta? Pues bueno, si tuviéramos un estudio de la población sefardí judía en España, ya sabéis que los judíos sefardíes llegan a España, pues por lo menos los registros están en la Hispania romana, se llaman sefardíes, ya sabéis, porque sefarad, que es de donde viene el término sefarid, es el término bíblico que las fuentes hebreas utilizan para referirse a la península ibérica. Han vivido los judíos en unas situaciones de una convivencia, pues de una concordia y de una prosperidad bastante grande, incluso con la invasión musulmana, pero es precisamente la civilización cristiana la que los expulsa en 1492. Es Isabel la Católica y Fernando el Católico los que firman el edicto de expulsión de los judíos. Han estado marginados de todas maneras durante toda esta época porque había unas leyes antijudías, porque no podían acceder a determinadas profesiones. Bueno, si yo tuviera ahora una base de datos de sefardíes judíos y supiera cómo es la variabilidad, por ejemplo, del cromosoma Y en distintas poblaciones españolas, nos podría servir. Pues esto es algo que ya está hecho, que hicieron un grupo de investigadores liderados por uno de los discípulos de Alec Jeffreys, Mark Joplin, pero veis que la mayoría de la gente que hizo esto es gente de centros de investigación en universidades españolas. Os explico muy rápidamente. Analizaron 30 regiones variables de cromosoma Y, 30 SNPs, y vieron cuántos haplotipos había, y vieron cómo se distribuían, y veis, por ejemplo, que en la mayoría de la península ibérica pues hay un haplotipo mayoritario, que es el de color rojo. Más del 50% de la población tiene ese haplotipo. Y sin embargo veis que la población sefardí, obtenido estos datos en 174 individuos ancestrales sefardíes hasta el bisabuelo apellido hebreo, pues veis, sin embargo, que la distribución de haplotipos es distinta. Incluso hay algunos haplotipos, esos de color verde o ese de color marrón, que no aparecen en población española. Por lo tanto, si yo pudiera analizar el cromosoma Y de Cervantes linaje, no necesariamente de Miguel de Cervantes, si tuviera al abuelo o cualquiera que compartiera, podría aportar una idea de si realmente el linaje de esa familia es judío o no es judío, y por lo tanto aportar también la posibilidad de esa posibilidad de la familia judío conversa. A mí esto me parece que es un tema interesante, porque además es algo que hay bastante controversia y que realmente creo que la genética podría aportar, ¿no?
Claro, me decís, bueno, estamos hablando del ADN, no está toda la información, estamos viendo unas cosas indirectas, ¿y qué pasa con la apariencia física? Pues aquí hay otro enigma. Hay solamente un retrato de Cervantes, que es el que tenemos todos en la cabeza, que es este, que es el de Jáuregui, de Juan Jáuregui, pero que no se sabe, y está en la Real Academia, pero no se sabe si es auténtico. Hay mucha gente que piensa que no es auténtico, porque no hay una documentación que lo aclare. Bueno, ¿qué nos podría aportar la genética con respecto a esto? Y nos metemos ya un poco en la ciencia futurible, aunque ya estamos haciendo, la genética nos permite no solamente identificar bandas, nos permite identificar el color de ojos, el color de pelo, alguna serie de marcadores físicos. Y fijaros más recientemente, y esto llama bastante la atención, analizando marcadores de ancestralidad, de los que hablábamos antes, que nos permiten diferenciar rasgos ancestrales, y una serie de genes candidatos de la morfología craneofacial, pues se ha desarrollado un modelo que nos permite hacer una predicción 3D a partir del ADN de la cara. Y aquí tenéis el experimento de 6 individuos. A ver si vuelve la... Abajo siempre tenéis al individuo de verdad y arriba el que predice el ADN después de analizar estos. Algunos son bastante sorprendentes, ¿no? Obviamente esto es algo muy relativo, pero veis que en todos los casos lo que se capta muy bien, en lo que no se confunde nunca, son en los rasgos ancestrales. Normalmente la raza negra la identifica bien, la raza asiática, la raza caucasoide, y algunos veis que el parecido es realmente espectacular. Tanto es así que a mí me llama la atención que esto se utilizara en algún proyecto en la actualidad. Probablemente esto hoy en día es muy rudimentario, pero hace 10 años no teníamos ni idea de lo que estamos haciendo ahora, no teníamos ni idea de lo que íbamos a hacer, ¿no? Por lo tanto, hay que valorarlo también en ese aspecto, ¿no? En el aspecto de algo futurible. Pero fijaros el ejemplo que os voy a poner ahora, que os va a sorprender. Esto es una campaña contra la acumulación de basura en Hong Kong. Hay un laboratorio que realiza esta técnica, un laboratorio privado que realiza esta técnica, y el servicio de limpieza de Hong Kong tiene un problema tremendo con la basura, tremendo. Entonces lo que hizo fue ir recogiendo determinados artículos de la basura, como ese preservativo, esa colilla de cigarrillo o ese papel, obtener el ADN, analizar estos genes craneofaciales y hacer estos retratos robot hechos por el ADN y ponerlos en vallas publicitarias. Tremendo. Que no se entere nuestra alcaldesa, no creo que aquí nos interesara eso, creo que esto es caro. Bueno, y que desde el punto de vista de protección de datos, aparte que bueno, no sabemos esos retratos, si alguien se reconocerá o al fin y al cabo esa es la intención, que todo el mundo nos reconozcamos, ¿no? Y esa es la intención de la campaña. Pero fijaros hasta qué punto está este tema. Acabamos, y esta es otra de las cuestiones que interesa de Cervantes, es que, bueno, ¿de qué murió? ¿Cuál fue la causa de la muerte? ¿Qué podíamos hacer hoy en día con respecto a esto, ¿no? Hoy se habla mucho de la posibilidad de hacer un análisis de enfermedades de base genética y hacer la autopsia molecular, ¿no? Mediante el análisis de genes. Ya habéis visto que hoy en día, gracias fundamentalmente al desarrollo tecnológico que es la secuenciación masiva, hoy incluso en los laboratorios forenses podemos analizar de manera simultánea muchas regiones. Como os decía antes, a partir del ADN obtenido del diente de Juan II podríamos recuperar una parte muy importante de su genoma, no solamente estas regiones que hacemos para identificar. De hecho, en enfermedades de base genética, pues hoy podemos analizar más de 4.000 genes mediante este tipo de técnicas, ¿no? E incluso en enfermedades infecciosas también hay muchos paneles para poder hacer esta investigación. ¿Qué nos interesa de Cervantes o qué interesa a los médicos que se han planteado, bueno, cuál fue la causa de muerte, qué enfermedades tuvo? Una de ellas es la diabetes. Ya sabéis que la diabetes, hay distintos tipos de diabetes y hay algunas diabetes que tienen una base genética. Y esto se dice porque él relata en uno de los viajes a un estudiante de medicina que tiene una sed incoercible, tiene unas ganas de beber constantes, y esto es lo que se llama hoy polidipsia, que está asociado, es uno con la poliuria y algunos otros síntomas, está asociado a la diabetes. Bueno, este caso no sería fácil, ¿no? Porque la diabetes es una enfermedad multifactorial, con una base genética dependiendo del tipo o no, y nos
nos llevaría a analizar bastantes genes, a lo mejor la calidad del ADN que obtuviéramos del escritor no era muy buena para hacer esto, pero es una posibilidad. Otra de las cuestiones que siempre se menciona es el tema de la malaria. Él describe que en la batalla de Lepanto, allí por Grecia, tuvo unas fiebres muy grandes y todo el mundo interpreta que esto era la malaria, ¿no? Y cogió allí la malaria, ¿no? en Grecia y en Italia. La verdad es que cuando uno revisa un poco la historia reciente de nuestro país, se da cuenta que España en los siglos XVII y XVIII es endémica de malaria. Hay unas zonas endémicas de malaria, incluso está descrita la zona de Madrid. Por lo tanto, la posibilidad de que esta enfermedad que infecta primero los hepatocitos, luego la línea eritrocitaria y por lo tanto encontrar en médula ósea y en los restos óseos, pues ha llevado en algunas investigaciones a determinar como causa de muerte de la malaria, porque se identifica el agente que produce la malaria, que es un protozoo, que es transmitido, pues ya sabéis, por un mosquito, Anófeles, en el ADN obtenido de determinados restos óseos en algunas excavaciones en Roma. Bueno, esto podría ser también interesante en este caso, no lo descartaría, ¿no? Nos metemos también en el ámbito más futurible. Otra de las cosas que él se describe es que es tartamudo. Miguel de Cervantes es tartamudo. Además de una vida azarosa y una vida de miseria, dice: será forzoso valerme de mi pico, que aunque tartamudo no lo seré para decir verdades. Una respuesta a Lope de Vega. Tal vez esto simplemente es un recurso literario. Bueno, pues hoy sabemos que hay determinados tipos de tartamudez, en determinados linajes en los que hay una tartamudez persistente, que probablemente no sea el caso, que se pueden analizar también. Hay determinadas dianas para analizar desde el punto de vista genético, ¿no? Y básicamente esto es lo que os quería contar, daros una idea un poco de las posibilidades, de la situación actual, de las limitaciones de nuestro trabajo y de las posibilidades que nos ofrecería un análisis de ADN del linaje Cervantes, que creo que puede ser interesante no solamente para el mundo de la ciencia, sino también para el mundo de las letras, para la interpretación del personaje y la interpretación de su obra. Si al final no logramos obtener el retrato de ADN, siempre nos quedará su autorretrato, el mejor que lo hace, y yo os pongo esto como deberes, el que vayáis al prólogo de las novelas ejemplares, porque él hace un autorretrato estupendo. Solamente quería dar las gracias a todo el equipo de las Trinitarias, Francisco Echevarría, Almudena Rubio y el historiador Marín, porque han coordinado un trabajo tremendo, un trabajo de más de 60 profesionales, tanto de la arqueología como de la antropología, como del estudio histórico, como os decía antes también el Museo del Traje y otra serie de especialistas para realizar esta labor, que a mí me parece que ha sido muy interesante. Quería reconocer también a Alex Jeffries, que me ayudó en todos los datos que necesité para la presentación, y a Ingo Bastich, de la policía de Wiesbaden, en Alemania. Julio Montesantiago, que es parte del equipo, pero que realmente es un médico que tiene un conocimiento muy grande tanto de la persona de Cervantes como de toda la historia familiar, y que ha ayudado mucho en el estudio de los árboles familiares. Y Fernando Penco, al que hacía referencia antes, porque está abriendo la posibilidad de hacer un estudio histórico para valorar la posibilidad de la identificación de los restos del abuelo de Cervantes, como os decía, en Córdoba. Por supuesto, a todos mis compañeros en el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, que hacen posible pues, todo este tipo de investigaciones, y de nuevo al Instituto Cervantes y a la Sociedad de Bioquímica y Biología Molecular Española. Muchas gracias.
Alex. Bueno, como vamos un poco más o menos pillados de tiempo, ahora vendría un poco lo que es la parte del taller. Entonces, bueno, antes de nada, porque me lo están soplando por aquí, si no me van a regañar, todos tenéis en vuestra silla una encuesta que os agradeceríamos muchísimo que rellenéis y luego la dejáis en el propio asiento y las recogeremos al final de la actividad, ¿vale? Entonces, en principio, las personas que pueden hacer el taller son las 50 personas que están identificadas con la pegatina de colores, ¿vale? Los demás os invitamos a que os quedéis si queréis a asistir al taller, pero en principio manualmente pues no lo vais a poder hacer, ¿vale? Entonces, hay 4 mesas, 1, 2, 3 y 4 mesas en las cuales, según vuestro número, pues tenéis que acudir a cada una de ellas, ¿vale? Según vuestro color. Vamos a esperar un poco. No, pero todavía no, ¿eh? No, esperar. Pero antes de que os vayáis a vuestra mesa, os vamos a contar mínimamente en qué consiste la actividad, ¿vale? Entonces, es muy importante que os pongáis todos los guantes que tenéis dentro de la bolsa esa plástica que os han dado, ¿vale? Lo que vamos a hacer es... Lo que vamos a hacer es una extracción de DNA de una forma sencilla, de unas células que son bastante accesibles. Nos vamos a hacer a cada uno de vosotros una extracción de sangre porque sería un poco complicado. Entonces, las células de las cuales vamos a sacar la muestra de DNA, que luego os vais a llevar a vuestra casa al final, pues son células epiteliales del interior de la boca, ¿vale? Entonces, ¿cómo obtenemos células epiteliales del interior de la boca en suficiente cantidad como para que luego podáis más o menos visualizar lo que es la molécula, las hebras de DNA? Pues tenéis que hacer al principio, durante un tiempo antes de enjuagaros la boca, pues rasparos vosotros mismos con los dientes interiormente lo que es el interior de la boca, ¿vale? Entonces, no se trata de que os hagáis sangre ni muchísimo menos, pero bueno, que de alguna manera favorezcáis la descamación interna de las células de la boca, ¿vale? Entonces, eso lo hacéis simplemente durante una serie de segundos y luego os vamos a dar un tubito con agua. Todos los tubos están etiquetados y en cada mesa hay monitores para evitar que os traguéis lo que no os tenéis que tragar, ¿vale? No os tenéis que tragar nada, ¿vale? Tenéis que coger el volumen de agua que os demos y ahora os enjuagáis como si os estuvierais enjuagando los dientes y sin tragaros ese agua, devolvéis ese agua a otro tubo, ¿vale? Luego el material de partida son las células que ahora están en ese enjuago, de agua que habéis hecho en el interior de vuestra boca, ¿vale? Entonces, esa es la forma en la cual vamos a obtener las células. Sobre esa solución de células, lo que vamos a añadir es una cosa que nosotros en los laboratorios llamamos buffers de lisis, ¿vale? Un buffer de lisis que os vamos a dar y que lo que tiene es un buffer que estabiliza el DNA para que el DNA ni se rompa, ni se degrade, ni nada, y luego un detergente. Básicamente es un detergente, nosotros lo llamamos SDS, ¿vale? Entonces, ese tris SDS lo que va a hacer es mantener el DNA, pero por otro lado, romper las células. Ya os ha contado Antonio que el DNA de vuestras células está dentro de los núcleos de todas y cada una de vuestras células. Entonces, tenemos que romper la membrana plasmática de la célula y luego tenemos que romper la membrana nuclear. Bueno, pues el SDS, que es ese detergente, lo que va a hacer es que las células se rompan y el DNA quede expuesto, ¿vale? Esto es una fotografía de una célula, la cual veis el núcleo. Bueno, pues los cromosomas del DNA que vamos a sacar de material de partida está dentro del núcleo. Luego necesitamos ese detergente para poder romper las células y poder extraer el DNA, ¿vale? Y luego, ¿qué es lo que vamos a añadir? Pues el DNA lo queremos liberar de todo un conjunto de proteínas que están unidas a él o que están deseando destruir y degradar ese DNA, proteínas del conjunto de toda la célula. Bueno, la célula está llena de proteínas y el DNA está rodeado, embebido, lleno de proteínas, ¿vale? Bueno, pues vamos a hacer un tratamiento con una enzima que se llama una proteasa, ¿vale? Que la tendréis en vuestras mesas en un tubito chiquito y lo vamos a incubar a 50 grados durante 10 minutos para que la proteasa actúe. Esto es una enzima que lo que va a hacer es eso, degradar y todas las proteínas, incluidas aquellas cuyo fin es degradar el propio DNA, ¿vale? Y eso, lo dejamos durante 10 minutos. Como son 10 minutos en las mesas y en las mesas todos los que estamos con bata blanca somos monitores, pues podéis aprovechar, nos podéis hacer cualquier pregunta,
No sé si Antonio sigue por aquí, sino bueno, en general de lo que es la tecnología, lo que es el DNA y lo que todo eso, os podemos explicar lo que queráis, ¿vale? Y luego vamos a hacer una precipitación del DNA. En un medio en que hay sales y en el que utilizamos etanol, vamos a añadir el etanol despacito sobre el tubo que tenemos y lo que vamos a conseguir es la precipitación y la visualización del DNA, ¿vale? Vais a añadir el etanol despacito, poquito a poco, con una pipeta Pasteur, que es como una especie de pipeta con un chupetillo por aquí, ¿vale? Y luego, después de que eso os haya estado un tiempo, lo vamos a mezclar. Y vais a ver cómo se forman una serie de hebras que luego vais a tener que pescar con la propia pipeta, ¿vale? Lo pescáis, aquí hay que ser muy habilidoso para que luego lo podáis meter en una ánforita de cristal, que es esta ánforita de cristal, y os lo podáis llevar a casa, ¿vale? Además de que lo vamos a llevar en la ánforita de cristal y cada uno se lo va a llevar, este año, como os han comentado en la introducción de la actividad, vais a poder hacer una pequeña gotita de ese DNA, pues imprimirlo en un papelito pequeño de filtro que os vamos a proporcionar nosotros también, y luego esa pequeña muestra de DNA de cada uno de vosotros pues se va a guardar dentro de un ejemplar del Cervantes aquí dentro de la biblioteca del instituto, ¿vale? Con lo cual, dentro de X generaciones, pues a los hombres se les podrá seguir, a las mujeres se las podrá seguir igualmente, ¿vale? Entonces, bueno, no os cuento nada más porque en las mesas, cualquier duda que tengáis, pues, ¿vale? Entonces, mesas hay 1, 2, 3 y 4.